Vamos a hablar de este tema. Ahorita hay un problema muy importante que todos ya conocemos de la obesidad y hay un tema económico fuertísimo. Los laboratorios Eli Lilly y Novo Nordisk están peleadísimos, millones de dólares por esos dos medicamentos. Y por otro lado, la cirugía bariátrica sigue creciendo, pero parece ser que hay una rivalidad entre estos dos tratamientos para la obesidad que parecen ser los más efectivos hasta ahorita. Bueno, ahorita antes de empezar esto, no les quise decir los datos de obesidad porque ya los conocemos, pero hicimos un estudio transversal bien sencillito. Nos pusimos ahí en Plaza Las Américas con una cámara y empezamos a ver las personas que pasaban. Y entonces me gustaría, si ustedes quieren, que vean cuántas personas pasan, a ver quién me dice los datos correctos, cuántas personas pasan y de estas, cuántas tienen exceso de peso. Y es un estudio transversal bien rapidito de 1 minuto. A ver quién me puede hacer. Ahí voy. Bueno, ahí nos disculparán si alguno de ustedes pasó por ahí. ¿Alguien sabe cuántas personas con sobrepeso? Mariano nos contó todos. Yo conté 20. Sí, como de 30 personas. Yo conté 30. Era 20, 35. Ay, sí, pero todos. Había 32 adultos. No, pero ¿cuántos eran? Porque retiramos entre niños. El 70% estaban 17 mujeres, 15 hombres. Y 12 mujeres con sobrepeso o obesidad, menos abajo de un cubero y 10 hombres. O sea, entre 70 y 66%. Un estudio transversal facilísimo, rapidísimo, exactamente los datos están representados en la literatura, en una plaza pues, de dominio público, ¿no? Bueno, nosotros vemos pacientes habitualmente grandes con mucha obesidad, pero no solamente este tipo de pacientes son los que tienen exceso de peso y que necesitan ayuda, ¿no? Hay diferentes tipos de pacientes, entonces vamos a tratar de hablar o generalizar un poquito más a los pacientes con obesidad y abarcar también a los que tienen sobrepeso, porque hay sobrepeso, obesidad y diferentes tipos de obesidad. Levante la mano, ¿quién tiene un pantalón que no le entra? O tuvo un pantalón que no le entra. Bueno, yo voy a levantar la mano. ¿Tuvo o tienen? Bueno, muchas personas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando decimos eso? Bueno, pues nos vamos a poner a dieta. La dieta generalmente es el tratamiento inicial para cualquier programa nutricional. Todos lo hacemos. Hay dietas de todos tipos, hay marketing para dietas, hay eventos televisivos, hay muchísima industria alrededor de la dieta. Por ejemplo, aquí Hugh Jackman en la película de Wolverine dijo que él estaba así porque hizo una dieta intermitente. Y entonces un montón de gente hizo dieta intermitente y se empezó a volver famosa. Entonces sabemos que más o menos el 20% de las personas hacen dieta por ese tipo de anuncios, o sea, de personas públicas. Pero también sabemos que otro 50% hacen dietas por esto, porque la vecina les dijo, porque la comadre, la amiga. Entonces es bien frecuente las dietas. Y el otro 20% hacen dietas porque la nutrióloga o el doctor les dijo que hicieran dietas. Entonces la dieta es algo que se ve muy frecuente. Pero ¿realmente funcionan para bajar de peso las dietas? ¿Realmente funcionan las dietas para bajar de peso? O sea,
Es una pregunta interesante. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de cosas más serias. Por ahí el doctor Robert Lustig es un profesor de la Universidad de San Francisco. Él tiene muchos artículos y publicaciones. Dice que la biología supera la fuerza de voluntad. O sea, literalmente que las dietas no sirven para empezar. Y no solamente lo dicen muchas otras personas. Por ahí leí unos artículos de la doctora Fátima Mosby de Harvard y otras personas que publican y también tienen podcasts y hablan de eso muchísimo, ¿no? Pero siempre hay alguien que dice, oye, si hace dieta, pues va a bajar de peso. Pues sí, el problema es que no es el problema de los componentes, ya sabemos que el problema es la adherencia. Ahí está el problema. Si tú haces que haga la dieta, bien, pues probablemente sí baje de peso, pero el problema no es acá, sino acá. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, pues vamos a dejarnos de cosas y vamos a ver evidencia, ¿no? Nosotros sacamos una serie de artículos, todos son ensayos aleatorizados y quiero que me sigan, por favor. Entonces, todos son revisiones sistemáticas, ¿eh? Son 3 artículos de revistas importantes, una incluye The New England Journal of Medicine, y The Annals of Internal Medicine y otras, ¿no? Una revisión sistemática a 1 año, otra a 2 años con índices de 31, otra con índice de 36 promedio a 2 años. Y evaluaron dietas de diferentes tipos, hipocalóricas, mediterráneas, etc. Y los resultados, pues en todo más o menos el 4 al 8% del peso en esta, pero a largo plazo alrededor del 3% de peso perdido. Acá a largo plazo 2 años 3 a 5%, y aquí a este le fue mejor, 4 a 7%. Es decir, un paciente de 100 kilos perdió 4 kilos en este artículo. En este, un paciente de 100 kilos perdió 3 kilos a largo plazo con dietas, ¿no? Y esto estamos hablando de dietas medidas, seguidas, por investigaciones o investigadores, ¿no? Entonces, ¿las dietas funcionan? Pues sí, sí funcionan las dietas, pero la verdad es que muy poco. Funcionan muy poquito las dietas. Entonces, pues vamos a ver evidencia más mexicana. Fíjense que la Academia Nacional de Medicina de México publica un libro muy grande y entre sus páginas dice que tratar la obesidad requiere una gama de intervenciones más allá de solo dieta y educación nutricional. Ya dar dieta, ya es dar solo dieta, ya estamos fuera, o sea, ya tenemos que usar otra cosa para bajar de peso. Si quieres mantenimiento, pues igual y sí, ¿no? Pero hay que hacer algo más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay muchos tratamientos, ahí yo les puse varios, no los dirán todos, pero nada más así rapidísimo. Con evidencia científica están fármacos aprobados, GLP-1, procedimientos endoscópicos, cirugía bariátrica, ejercicio, psicoterapia basada en evidencia, programas de 26 años. Sin evidencia científica, homeopatía, detox, grapas, dietas extremas, suplementos no regulados, terapias genéticas que te amarran lenguas, semillas, lo que sea. O sea, hay muchísimas cosas que existen. Pero la realidad, y además por lo que estamos hablando, estos dos, aquí pusieron mal el circulito iba acá arriba en GLP-1 agonistas. Entonces, estos dos, cirugía bariátrica y GLP-1 agonistas, son los que más efectividad tienen. Y de eso vamos a hablar. Entonces, pues aquí está la pelea entre estos dos, ¿cuál será mejor? Y esto es lo que el meollo de esta conversación, de esta plática, ¿no? Primero quiero hacer un disclaimer, aquí bien interesante. Nosotros como cirujanos bariatras nos empezamos a ser expertos en obesidad, pero la verdad es que no, O sea, nosotros vemos pacientes con obesidad, operamos, pero nunca hicimos un curso de obesidad, nunca hicimos un diplomado o algo específico en obesidad. Nos vamos haciendo expertos con la práctica. Entonces, o medio expertos, o medio entendemos porque hay muchos pacientes. Pero eso es un disclaimer que hago porque, pues, de lo que diga, tómenlo con cautela. Les quiero dar un poquito de la historia de los GLP-1 rápido. En el 87 se descubre el primer GLP-1, y este GLP-1 se descubre a raíz de la cirugía bariátrica, porque se dieron cuenta que en la cirugía bariátrica había cambios importantes, y entonces dicen por qué, y descubren que las células L del hilo distal producen una hormona, y pues descubren el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, y ya después le ponen GLP-1. Entre el 92 y el 96 confirman que los GLP-1 tienen control glicémico, y en el 2005 sale el exenatida de dieta. El exenatida es de la farmacéutica Lilly,
y es donde empieza la guerra comercial. Después sale entre el 2010 y el 2014 la Victoza. Ya la Victoza es el primer fármaco que sale, liraglutida, para pérdida de peso, ya específico para pérdida de peso. En México llega como en el 2016 más o menos. Después de eso sale la liraglutida era para diabetes, la Victoza era para diabetes, y después sale Saxenda, que es liraglutida, ya aprobado para la obesidad. Entre esta fecha, más o menos 2014 al 2017, salen otros medicamentos como la liraglutida, el Trulicity y otros, ¿no? de diferentes farmacéuticas. Pero empieza un boom a raíz de que las Kardashians publicaron que les había ido muy bien con el Ozempic, que es la semaglutida, y se empieza a desarrollar muchísimo este tema de los medicamentos desde el 2017. Despuésito llega el Riversus, que es semaglutida oral. Ya para acá, para el 2021, está llegando la tirzepatida a Estados Unidos, y como en el 2022 está distribuyéndose, pero a México llega la tirzepatida ya real apenas, el año pasado. No, en mayo. Sí. Mayo 22. Sí, lo que pasa es que llegó la tirzepatida Mounjaro, pero desde el año pasado ya estaban vendiendo tirzepatida patito, ¿no? Pero sí, por ahí así, o sea, empieza la guerra global, ¿no? Entonces, y la historia de la cirugía bariátrica tampoco los quiero aburrir mucho con eso, pero desde antes de acá, desde el 54, se crea el primer procedimiento bariátrico, el bypass por ahí del 67, y se desarrolla entre estos años. Por acá empieza la laparoscopía en el 93, la banda tiene un boom fuertísimo. A mí me tocó estar en Monterrey haciendo mi especialidad cuando la banda gástrica era una locura, hacían a un cirujano 15 procedimientos diarios de banda gástrica, era fuertísimo. Y entre el 2000 y 2005 la banda gástrica se posiciona como la cirugía de elección, la cirugía bariátrica hasta la fecha. Esto lo hizo mi fellow, ¿a quién nos puso esto? ¿No? A ver si dije llega a Veracruz, a nosotros. Pero esto es como un chiste de mi fellow. Y después, acá, entre el 2010 y el 2020, habla mucho de cirugía metabólica. Y ya para acá hay mucha innovación, robótica, endoscópica, técnica, la cirugía bariátrica sigue evolucionando. Es una breve historia. Los efectos del GLP-1 no les voy a tomar mucho tiempo en esto, ya ustedes lo saben, el efecto del GLP-1, lo que hace. Pero sí les voy a hablar de lo que hace la cirugía bariátrica. Entonces, la cirugía bariátrica produce GIP, que es el péptido insulinotrópico similar al glucagón, que se produce de las células del duodeno. Esto se produce después de la cirugía bariátrica, después de ciertos procedimientos de cirugía bariátrica. Se produce el péptido IgG en el ilion. Igual en el ilion se produce el GLP-1, del que se aíslan las moléculas de las que estamos hablando. Pero también la cirugía bariátrica puede hacer que la leptina se produzca de las células grasas. También hace que la grelina se disminuya, sobre todo en procedimientos restrictivos donde se quita el fondo del estómago. También genera una restricción mecánica que no la generan los medicamentos. Y también tiene un efecto en la microbiota y ácidos biliares. Entonces, tiene muchas más cosas, digamos, en efecto que los GLP-1. Entonces, tomando en cuenta esto que dijimos, todos los efectos que tiene la cirugía bariátrica y el efecto del GLP-1, ¿qué le ofrecerían ustedes a esta paciente? ¿Una cirugía bariátrica o un GLP-1? Oiga, doctor, fíjese que tengo obesidad y ustedes tienen acceso a las dos, ¿qué le ofrecerían? ¿Alguien quiere comentar? Nada más. ¿Cuánto tiene de sobrepeso? Bueno, tiene índice de 47. Obesidad mórbida. Eso me decía muy bien. ¿Qué le ofrecerían ustedes? Bueno, está difícil, pero bueno. Las dos se les pueden ofrecer, claro. Bueno, vamos a ir a la evidencia. Estuvimos buscando algo que hablara de comparaciones entre cirugía bariátrica y GLP-1s. Pero comparaciones verdaderas, o sea, con un estudio aleatorizado, reciente, etc. Encontramos este buenísimo de JAMA del 2025, un ensayo aleatorizado. Es una población grandísima con la que empiezan. Los criterios son obesidad grado 2 y grado 3. Se usan todos los GLP-1s, o sea, usan desde Xenatide
hasta tirzepatida, pasando por todos, semaglutida, liraglutida, todos. Y los comparan contra mangas y bypasses y a 2 años de seguimiento. Es un estudio totalmente retrospectivo, pero comparativo. Y al final se analizan menos pacientes porque descartan los que no tenían manga o bypass, los que eran cirugía de revisión, los que no tenían obesidad de etc. De la población de análisis. Y los resultados, fíjense, en pérdida de peso, síganmelo a este círculo. Esto de aquí son los GLP-1 y esto de aquí es la cirugía bariátrica. Más o menos el 10% de pérdida de peso con los GLP-1 y 28% con la cirugía bariátrica. Esto es totalmente significativo. La cirugía bariátrica hace que pierdas más peso, sin duda, en este estudio al menos. Y acá vemos los costos. Bueno, pero la cirugía bariátrica es más cara. Pues fíjense esto, miren, al año, aquí está GLP-1 y aquí cirugía bariátrica. Al año, la cirugía bariátrica es más cara, $100. Pero a los 2 años, o sea, del año 1 al año 2, se gasta más en medicamentos. De esto, el primer año es más caro por costos de farmacia, o sea, el medicamento en sí. En el segundo año, el costo de farmacia sigue siendo más alto, los medicamentos siguen siendo más costosos. Cuando hablamos de los costos de servicio, o sea, de lo que el cirujano gasta y los costos de atención médica, ahí la cirugía bariátrica es más cara. Al final termina siendo más caro total los medicamentos, a 2 años de seguimiento, con esos resultados. Entonces, pues ya decimos que la cirugía bariátrica es mejor, ¿no? Pues no, porque no es justo, o sea, se incluyen todos los medicamentos en este estudio. O sea, se incluyen los que ya no están tan efectivos, se incluye liraglutida, exentenida, se incluye, y ahorita los mejores, pues son mucho mejores, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, entonces, buscamos estudios, pero esta gráfica me encanta porque agarramos varios estudios y los comparamos. Entonces, si quieren, váyanme siguiendo. Este es un estudio, todos, la mayoría son aleatorizados. Aquí comparan liraglutida, casi no se logra ver, pero es un índice de 38 con el que empiezan con una gran cantidad de pacientes. De este lado es el porcentaje de peso perdido y aquí están los años. Entonces, estos pacientes, más o menos el primer año, logran perder hasta el 10% del peso. O sea, un paciente con 100 kilos te pierde 10 kilos el primer año con liraglutida. Y después se mantiene, va bajando ligeramente hasta el tercer año. Pero, ¿qué pasa con semaglutida? En semaglutida encontramos un estudio, pero a 2 años, no encontramos a 3 años. Muy similar, con un índice inicial de 37. Y llega hasta casi 15% de peso perdido. Y sigue subiendo un poquito a los 2 años, más o menos como el 16% de peso perdido con semaglutida. Pero ahí viene el que está ahorita de súper de moda, la tirzepatida, conocido como Mounjaro, Zepbound, como lo quieran llamar. Igual, mismo, más o menos 38 índice de masa corporal. Y llega más poquito abajo del 20% al año y después sigue subiendo ligeramente, llegando casi al 24% al tercer año. La tirzepatida. Sí, es muy bueno, ya es muy bueno. O sea, ya es un paciente que está perdiendo, si tiene 100 kilos, está perdiendo 24 kilos. Ya es bastante considerable. Pero aquí viene la manga gástrica. Esto lo sacamos de un estudio que estamos haciendo. Son pacientes de nosotros con índices de 42. La manga gástrica el primer año más o menos te pierde el 30% del peso y se mantiene. Estamos hablando promedio, hay pacientes que suben de peso como todo, pero es promedio, se mantiene hasta el tercer año más o menos igual. Y el bypass, en nuestro caso hemos bypass ASI, este es un estudio de nosotros también ya publicado, es una extensión de estudio ya publicado, con 168 casos y 41 de inicio de índice, y es un poquito arriba de la norma gástrica.
La cirugía bariátrica todavía le saca un buen cacho a la tirzepatida, si se dan cuenta. Aquí metí este otro de los estudios que les hice iniciales de la dieta. Miren, dieta sola es por acá, ligeramente abajito de la liraglutida, dieta sola. Entonces, pues ya ganó la cirugía bariátrica, ¿no? Ya ahí está pateando el estómago al GLP-1 porque ya ganó la cirugía bariátrica. Ya les demostré varios estudios que pierde más peso, incluso con la tirzepatida y todo, ¿no? Bueno, pero no estamos tomando en cuenta muchas otras cosas, además estamos tomando en cuenta el peso y el costo. Pero bueno, una cosa es el costo a largo plazo y otra cosa es el costo inicial. El costo inicial de la cirugía bariátrica es más caro. Es como si nosotros compramos un carro a meses o un carro de inicio. La mayoría lo compra a meses y eso que es más caro, que le conviene. Tampoco tomamos en cuenta calidad de vida. Hay algunos estudios que hablan de calidad de vida, pero está muy controvertido. No hablamos de metas del paciente, o sea, a lo mejor el paciente no quiere perder tanto peso. A lo mejor el paciente tiene miedo, a lo mejor el paciente, muchas cosas. Otra, conflicto de intereses. ¿Se vale o no se vale el conflicto de intereses? Claro que se vale. O sea, si yo no hago cirugía bariátrica y veo que la tirzepatida tiene muy buenos efectos ligeramente por abajito de la manga gástrica, pues voy a decirle tirzepatida. O sea, sí se vale siempre y cuando estemos dentro del orden de lo permitido médicamente hablando. Hay conflicto de interés de médico, se puede. Y no estamos hablando de riesgos, que probablemente es lo que más diferencia entre los medicamentos a la cirugía bariátrica, los riesgos que existen, obviamente, de la cirugía bariátrica. Esta diapositiva no iba aquí, pero dice, sabemos que los riesgos son pocos, pero siempre está ese tema, ¿no? Y si yo soy ese 1%, ese 0.5%, sabemos que es poquito el riesgo de la cirugía bariátrica, pero sí hay riesgos. Estos son, bueno, son estudios que hemos publicado nosotros. Aquí hablamos del bypass y vemos muy poquitos riesgos, ¿verdad? Una reoperación por hernia interna, una reoperación por torcedura, un paciente con hipoalbuminemia, etc. Son riesgos que se resuelven, pero son riesgos. Son pocos, pero hay. Este es otro estudio también de nosotros. Este lo publicamos cuando estábamos en el fellow, ya hace un rato. Y vean nada más sangrado en bypass hasta 0.7 y en otro grupo 1.1, y ahí no hubo fugas en una muestra grande de 141 y 91 pacientes. O sea, son bajos los riesgos. Este también es otro que lo publicamos cuando estábamos en el fellow. También 0.7 de sangrado, o sea, prácticamente muy pocos riesgos. Pero estos riesgos que hay ya te ponen nervioso, ¿no? Los poquitos que haya. Y es el motivo probablemente, o de los principales, por el que no se hace cirugía bariátrica, da miedo a la cirugía bariátrica. El doctor Philip Schauer es una eminencia. Nosotros los cirujanos lo conocemos porque siempre lo vemos en congresos grandes y dice que el riesgo de una cirugía bariátrica es 30 veces menor que el riesgo de permanecer enfermo. Y aquí es donde iba la otra diapositiva, donde iba a aparecer. Y si soy el único, ¿no? O sea, pero aún, o sea, eso es lo que da miedo. Incluso hay datos de Estados Unidos donde comparan diferentes cirugías como artroplastías, colectomías por laparoscopía, apendicectomías, colecistectomías. Y el bypass tiene 3.4% de riesgo, incluso menor que muchas de estas. Estos no son datos míos, son datos sacados de la literatura, sobre todo de estudios nacionales de Estados Unidos. Entonces, aún así queda demostrada la seguridad de la cirugía bariátrica. O sea, ya vimos que pierde más peso, ya vimos que es menos costosa, ya vimos que es segura, aunque hay un poquito de temor porque te puede pasar algo, pero es segura. En general, digo, obviamente en manos que saben hacerla y manos expertas como todo. ¿Queda demostrada? Pues puede ser que sí, pero aún así hay problema. Entonces ya ganó la cirugía bariátrica. Pues no lo creo, porque aún así con todo eso, vean, esta es la tendencia de cirugías bariátricas en Estados Unidos, publicadas por el ASMBS y una proyección de la revista JAMA.
Aquí son ese es el número de cirugías bariátricas en Estados Unidos por año. Alrededor de 150,000 cirugías por año. En México no hay registros adecuados, pero se calcula que son alrededor de 20,000 por año. En Brasil, que es el segundo país, alrededor de 60,000 por año. Estados Unidos es el que más hace. Entonces, más o menos cirugías por año se realizan. Aquí hubo un declive por la pandemia. Entonces esta rayita o sea, esta baja está como rara. Debería ir así. Entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Aquí viene el auge del GLP-1. Aquí es el auge, por las Kardashian, los Ozempic y todo. Y miren, exactamente en el auge del GLP-1 empieza a bajar la cirugía bariátrica. Eso está pasando en Estados Unidos y en Tijuana, donde nosotros tenemos muchos colegas que se operan demasiada cirugía bariátrica, también lo están viendo, les ha bajado hasta el 80% la cirugía bariátrica. Parece ser que es por el auge del GLP-1. Entonces, olvídense de todo lo que dije. GLP-1 está ganando la batalla. ¿Por qué? Porque aún así, con todo lo que dijimos, a los pacientes, a las personas, les da miedo. Si ustedes tuvieran esa IR que les dije de 47, le darían GLP-1 o cirugía bariátrica de inicio. Probablemente si es su hija, les daría GLP-1 primero. Yo lo haría. ¿No? A lo mejor, si no baja el peso con el GLP-1, pues ya le vas a dar cirugía bariátrica. Entonces, aún así, con todo lo demostrado, va ganando él. Ahora gana el GLP-1, porque lo dice la gente. Entonces ahí está la ventaja del GLP-1. Y todavía se va a fortalecer más con los nuevos fármacos. Estamos hablando de la tirzepatida. Hay un fármaco con el que estamos trabajando con Pfizer, y Pfizer está trabajando con el doctor Lilly, se llama Orforglipron. Es un fármaco nuevo, que es un GLP-1 nuevo. Está loquísimo ese fármaco, está mejor que la tirzepatida, no ha salido, pero ya hay estudios ahí que se están dando. Entonces, se va a fortalecer más el medicamento. Entonces, pues ya aplastó a la cirugía bariátrica el GLP-1. Entonces, la batalla está perdida para la cirugía bariátrica. Pues vamos a ver. No sé, porque la cirugía bariátrica también está evolucionando. Y fuertemente. Acabamos de ir a un congreso del IPSO a Chile, es el congreso internacional, y vienen cosas increíbles, ¿verdad? Les voy a decir nomás algo así sencillo. Verde hidroxianina está haciendo la cirugía bariátrica y te das cuenta por una inyección que le pones qué tejidos están desvitalizados y cuáles no, para poder tomar cartas en el asunto desde el momento. Eso te va a evitar probablemente fugas, que es la complicación más temida de la cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica con magnetos, no le están haciendo incisión, le hacen una incisión nada más, meten magnetos y con estos imanes gigantes están haciendo la cirugía. O sea, mucho menos invasiva. La anastomosis, está increíble. Tragan un magneto, el magneto, aquí lo traen en el estómago, el magneto es esta cosita negra, se pega al estómago, después traen otro magneto que lo llevan por la paroscopía hasta el intestino y después esos dos magnetos se unen por imán. Y entonces van haciendo una necrosis paulatina. Al cabo de 3 semanas se hace una anastomosis, pero una anastomosis segura porque se va haciendo por necrosis, o sea, no es al momento. Entonces los estudios han demostrado que es una anastomosis que no tiene fugas, no tiene sangrado, porque se va haciendo paulatinamente. Entonces, si logramos o se logra esto y esto se evoluciona más, pues entonces el riesgo todavía va a ser menor. Entonces va a haber menos miedo y otra vez puede ser que resurja más la cirugía bariátrica. Entonces, no la tiene perdida la batalla, creo yo, la cirugía bariátrica. Pero bueno, ¿qué hay de recomendaciones? Hay muchas, hay muchos instituciones que hablan de recomendaciones. Nosotros quisimos agarrar las guías de práctica clínica del IMSS del 2018, que están antiguas, y la guía mexicana de la Sociedad Mexicana de Endocrinología, que es muy reciente, y con estas guías sacamos estas recomendaciones. No son exactas, pero es más o menos el extracto de estas recomendaciones. Dice,
que de 20 a 25, sin comorbilidades, dale dieta. Ahora, todas estas son, o sea, tendrías que estar, o sea, yo a un 20 a 30 de índice de masa corporal, si tiene la posibilidad, yo le iniciaría medicamento. Yo le iniciaría medicamento porque la dieta no le va a ayudar, o sea, hay mucha evidencia que no le va a ayudar a largo plazo. Si tiene la posibilidad, aunque la recomendación sea no fármacos de rutina. De aquí dice, de 27 a 30 más o menos, más comorbilidades, ya consideras farmacoterapia. Estoy totalmente de acuerdo, de hecho no consideraría, le daría farmacoterapia al inicio y GLP-1, ¿no? Obviamente tiene que ver mucho con el costo, el problema de los GLP-1 ahorita es el costo, o sea, no lo pueden pagar muchos, entonces pues, tienes que ir a fármacos de menor denominación, que no tienen tanta evidencia, los que más tienen evidencia por ejemplo, la fentermina, el topiramato, pero no hay mucha evidencia que funcione en realidad, a largo plazo sobre todo. Índices de 30 a 35, dice aquí estilo de vida intensivo, farmacoterapia y considerar cirugía bariátrica si no hay respuesta suficiente. Yo también estoy de acuerdo. Este es un grupo de gente entre 30 y 35 que le debes de, si no ha iniciado farmacoterapia, farmacoterapia, y si no, cirugía bariátrica. De hecho, hay muchos pacientes que vemos en este índice que ya se les puede decir cirugía bariátrica restrictiva como la manga gástrica desde aquí, porque ya necesitan con medicamentos cuando llegan con nosotros. Acá, farmacoterapia, aquí dice farmacoterapia versus cirugía bariátrica. Yo aquí sí les recomiendo cirugía bariátrica desde el inicio, ya mayor de 35, pero también lo que decíamos hace un momento, ¿no? Tiene que ver con lo que tú haces, lo que te sale mejor. Es válido, claro que es válido. También se le puede iniciar medicamento y también está bien. Índices de mayor de 40, yo creo que la cirugía bariátrica es la primera opción y también las guías lo dicen. O sea, en general ya mayor de 40 el medicamento no le va a ayudar tanto, sí le va a ayudar, pero no suficiente, ¿no? Como yo quisiera. Esas son las recomendaciones. Bueno, ¿y qué pasaría si los combinamos? La cirugía bariátrica y el medicamento. Bueno, encontramos un artículo también bastante interesante de Obesity Surgery de 2024, es un metaanálisis donde agarran a varios artículos y nomás les voy a leer la conclusión. A un año de seguimiento, los pacientes con cirugía más GLP-1 suelen conseguir alrededor del 8 al 10% de pérdida de peso adicional sobre su peso al inicio del fármaco. Es decir, aquí comparan cirugía con GLP-1 más cirugía con placebo. Y los de cirugía con placebo no tienen este extra de pérdida de peso. Entonces, probablemente la combinación sea lo mejor. Otra vez, el problema es el dinero. Si van a gastar la cirugía y además GLP-1 es muy caro, los sistemas de salud no lo van a poder afrontar tampoco. Entonces, seguimos en una disrupción todavía en ese aspecto. Al final, yo creo que van a terminar con todo lo que viene de nuevos fármacos y con todo lo que viene de cirugía bariátrica cada vez más segura, van a terminar coexistiendo, eso es lo que yo creo, para dar mejor tratamiento a nuestros pacientes. Y creo yo, todo eso son creencias, ¿no? O sea, yo creo que la cirugía va a seguir siendo una opción para índices más altos y la farmacoterapia para índices un poquito más bajos. Muchísimas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta, comentario, bueno, pues estoy atento. Bien. Yo estoy viendo un problema que va a ser muy difícil de superar. En el terreno de la alimentación, la situación es que los animales se están alimentando con alimentos que son aromas. Primero, tenemos los cerdos estabulados. Luego tenemos el ganado con el famoso ¿Preguntaron? vamos a ver, ahorita no.
Y los pollos a los 8 semanas parecen guajolotes. Entonces estamos comiendo hormonales. Y porque claro, esa es una de las cosas que las dietas no funcionen. O sea, las dietas no son malas. Bueno, no me gusta la palabra dieta. Yo diría, es más, yo no la uso. Yo diría un plan de nutrición. Entonces, tenemos que superar esos problemas y ahí tienen que intervenir, pues, autoridades y del área farmacológica. ¿Por qué? Porque pues, el negocio es ese. Un cerdo que tiene algo así como 6 meses alcanzando un solo. Y eso es lo que estamos consumiendo, sin querer. Porque nos pasan la regla a todos. Claro. Hace dos años en el Congreso de Endocrinología que tuvieron ustedes aquí trabajando, el doctor Zúñiga Guajardo, un buen amigo, un extraordinario médico, dio la charla de apertura y habló precisamente del problema nacional que tenemos de la obesidad. Y obviamente no podía pasar por alto el tema de la cirugía bariátrica. Claro, él lo vio desde el punto de vista endocrinológico. Pero el doctor Zúñiga en Monterrey presentó unos trabajos sobre los resultados inmediatos y posteriores con, si recuerda, ¿verdad? Los resultados inmediatos y posteriores con la cirugía bariátrica. Y él lo puso así como la plática de ustedes, excelente, me parece muy buena, pero así la presentó el doctor Zúñiga. Y dijo, efectivamente, la cirugía bariátrica es una maravilla. Los pacientes llegan a bajar hasta un 25% en los primeros 3 meses. No se me olvida, yo quedé impresionado, dije, yo de aquí soy. El problema es que el paciente se adapta. Entonces, todavía recuerdo que mencionó ya fuera de la plática que lo mejor eran los 4 puntos básicos para controlarle la boca al paciente. Preferentemente que sean de sutura de seda para que el paciente no coma. Y eso me acuerdo que lo comentó en los pasillos. Entonces, la cirugía bariátrica es una maravilla en los primeros 3 meses. Después el paciente tendrá que usar todos los venenos que se le puedan ocurrir. Sí. Porque va a ser difícil que a ese paciente le vuelvan a hacer otra cirugía bariátrica. Esa es la situación. Yo he tenido malas experiencias, desgraciadamente, con pacientes alcohólicos, expresidentes municipales, no digo de dónde, que fueron internados en hospitales particulares aquí, apoyados por el gobierno del estado, imagínense nada más, que fallecieron como consecuencia de cirugías mal planeadas. Entonces es allí donde luego los internistas, voy a usar una palabra común y corriente, perdónenme, cacaneamos, dudamos. Sí, claro. Sí. Vemos efectivamente la efectividad. Vaya, usted no nos está poniendo con números, es cierto, caramba, pero somos clínicos. Entonces es ahí donde decimos, caramba, ¿hasta dónde? ¿Cuándo lo voy a usar? Eso que usted puso de las últimas diapositivas, elegir cirugía bariátrica en índices de masa corporal arriba del 40 y tantos, por el amor de Dios, y venga conmigo, váyase con el doctor. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y ya cuando le haya bajado 50 kilos me lo regresa para que yo lo estabilice. Claro. Bueno, esa era todo, doctor. Claro, no, excelente. De hecho la diapositiva es donde parecía la persona esa de 47 de índice. Si lo piensas como si fuera tu hija o tu familiar, Sí. yo no le haría cirugía bariátrica al inicio. Le daría algo diferente. Pero si no funciona, sí le haría cirugía bariátrica, ¿no? O sea, pero bueno. Ya me acordé del hormonal que ganado se implementó. Implementarlo así. Y en los pollos han usado mucho tiempo los estrógenos
Y un amigo que tenía una llantita por ahí, me comentó de las inquinas, pero no sé cuál sea el mecanismo por el que funciona en ese caso. ¿Las qué, perdón? Las inquinas. Tetraciclinas. Un antibiótico es porque evita que los pollitos se mueran en forma temprana, simplemente por Pero eso. no se mueren. No. Ah, sí, sí, por eso dije, no sé cuál sea el En mecanismo. general los animales le dan antibióticos. Y otra pregunta, doctor. Por ejemplo, en estos pacientes que ya alcanzaron la meta de disminución de peso con GLP-1, en los pacientes que ya alcanzaron la meta con GLP-1, ¿se les continúa el GLP-1 o se les para, se les agrega otra cosa? ¿Qué hacen con esos pacientes? Mira, te voy a decir lo que he leído, porque no tengo experiencia tanta en pacientes de GLP-1 únicos. Yo tengo experiencia, puedo decirte, en pacientes de cirugía bariátrica que están reganando peso y le estamos dando GLP-1. Ahí sí tenemos un montón. Pero pacientes que de inicio le estamos dando GLP-1 no tengo tanta experiencia, pero sí he leído. O sea, casi todos están rebotando, incluso con GLP-1. Entonces, lo ideal es seguirles el GLP-1 a largo plazo. Pero también otra vez viene el tema. El billete. Pero sí, lo ideal es seguírselos porque el problema del GLP-1 es que te disminuye mucho la masa muscular. Entonces la masa muscular funciona como un catabólico. Si tú le quitas peso y masa muscular, cuando el paciente deja de tomar el GLP-1, el músculo que le servía como catabólico no lo tiene y entonces le va a costar mucho trabajo mantenerlo. Tienes que darle mucha proteína y estimular un ejercicio de fuerza, pero no te lleva la dieta bien, el programa nutricional bien. Entonces está complicado. La mayoría de los pacientes están rebotando. Bueno, Max, doctor, pues en primer lugar, felicidades por su charla. Esta dicotomía de GLP-1 contra cirugía bariátrica me proyecta a la controversia que siempre ha existido y existe todavía entre los cristaloides y los coloides, que son líquidos, ¿no? Intravenosos. Y ese dilema muchas veces se fundamenta porque queremos que algo, cristaloides, sirva para todo, o quiero que los coloides sirvan para todo, y realmente no funciona así. Debemos individualizar el tratamiento y en base a la gravedad del paciente o en base al tipo de patología, por un lado. Y por otro lado, yo creo que en este caso, pues usted ya lo mencionó en sus recomendaciones al final, ¿verdad? Índice de masa corporal ya desde 35 en adelante, pues es cirugía, ¿no? O sea, los beneficios van a ser mayores, sin olvidar también los beneficios que nos dan los fármacos, el GLP-1. Por ejemplo, el paciente obeso, pues no es puro, no es únicamente obesidad, síndrome metabólico, problemas cardiovasculares. Entonces ahí está el beneficio del GLP-1, ¿no? Minimizar los eventos cardiovasculares mayores en un paciente que tiene cardiopatía establecida, o simplemente disminuir los riesgos en pacientes de alto riesgo cardiovascular, además de la progresión en la lesión renal, ¿no? Entonces yo creo que al final del día, desde mi punto de vista, también son complementarios, o sea, no tienen por qué estar el uno contra el otro, sino más bien los dos funcionan, simplemente hay que individualizar en qué paciente. De acuerdo, claro que sí. Y bueno, como que en la cirugía bariátrica, sobre todo en manga gástrica, que es la que más se usa, hay una regla más o menos que el 50% de los pacientes después de los 3 años te van a regalar al menos el 50% del peso perdido. Yo creo que es más. O sea, más o menos como el 60% de los pacientes de manga te están regalando al menos el 50% del peso perdido. Y aquí ya vienen las recomendaciones y los estudios y todo. Lo que dicen también es que aún así, darles a los pacientes 3 años sin obesidad ya es un alivio metabólico fuertísimo. Y por ahí también se agarran, ¿no? O sea, nos agarramos los cirujanos bariátricos. Y por ese 30-40% de pacientes que no regalan. Pero sí, también muchos regalan con mano. O sea, está bien difícil, no se ha inventado nada que todavía que te sirva para mantener el peso a largo plazo. Pero sí se le informa al paciente
Siempre se les dice, o sea, siempre se les habla de probabilidades. Tampoco le puedes decir al paciente, te aseguro que vas a reganar, te dices, mira, hay una probabilidad de que reganes peso, o sea, te tienes que cuidar. De hecho, nosotros, por ejemplo, en nuestro programa tenemos sesiones grupales con psicología, nutrición, medicina del deporte, grupo de soporte, programas de reembolso. Es un montón de cosas para que el paciente continúe, y de hecho se las incluimos en el programa, o sea, para que lo haga y ayudarles. Aún así, vemos que hay un porcentaje de pacientes que regalan peso, de todas maneras. Yo considero que, así como pasó con diabetes, el siglo pasado diabetes era X, eso de la glucosa, damos medicamento y va. Y actualmente vemos que es algo súper complejo y que requiere un montón de tratamientos. Y eso el gobierno se está dando cuenta y por eso está metiendo, bueno, desde hace algunos años, muy buenos medicamentos al sector salud. Porque veía que estaba más caro estar tratando complicaciones que estar dando buenos medicamentos. Y esto se está retomando con obesidad. La obesidad, pues uno dice, ay, obesidad. O sea, de hecho, las aseguradoras, no sé si actualmente, pero antes, no lo consideraban como enfermedad y no cubrían medicamentos para obesidad. Actualmente se está retomando en el sector público el uso de fármacos antiobesidad, o sea, ahorita están, pues ya se van a liberar, la liraglutida va a perder patente y entonces ya hay laboratorios, esperamos que sean de buena calidad, porque parece que hay anda un laboratorio hindú que va a meterlos al sector público. Y esa es la única forma de que los pacientes tengan acceso al tratamiento, porque la enfermedad es una enfermedad crónica, o sea, por más que la hagamos, la obesidad siempre la vamos a tener. Entonces, cada vez tenemos más cantidad de pacientes con obesidad, así pues lo vimos a la vuelta de la esquina. Ustedes están muy jóvenes, pero nosotros cuando estábamos en la primaria veíamos el gordo, ¿no? Estábamos en el salón, mira, es el gordo, el flaco, ¿no? Bueno, el flaco no, o sea, todos estábamos flaquitos y nada más estábamos gordos, al revés ahora, ¿no? Ahora es así como uno que está flaco y los demás todos llenos de vida, ¿no? Entonces, Sí, lo bonito. Era punto de referencia, yo dije. y ahora con la tendencia es esta, ¿no? Ustedes hicieron un comentario que me pareció muy bueno. Bueno, todos los comentarios han estado muy buenos. Al respecto de la grasa que está en el músculo, ¿no? A mí me gusta mucho. He comido creo que una sola vez en mi vida y eso fue en Japón. Un bistec de allá de Kobe. Me costó carísimo y me arrepentí por lo que pagué. Porque lo sabroso de ese bistec estaba en la grasita, en el marmoleo de la grasa que está metida en las fibras musculares. Eso lo hace sabroso. Pero eso no nos hace sabrosos a nosotros. Definitivamente no. Y cuando un paciente pierde peso, no solamente pierde la grasa visceral, no solamente pierde también la masa grasa que está marmoleada en el músculo. Por eso es que se dice que hay tendencia a la sarcopenia, que además sí la hay, sí la hay, definitivamente sí. Es un tema extraordinario. A mí me gustó mucho su tema, doctor. Muchas felicidades. No, gracias. Gracias. Una pregunta. Gracias. Yo quiero un comentario. La obesidad la mayoría de las veces tiene mucho componente emocional y hay muchas alteraciones físicas atrás de eso. Me ha tocado ver pacientes que licuaban tamales después de la cirugía bariátrica para poder comer y licuaban chocolate. Entonces a nosotros ya nos llegan pacientes que fueron operados y que tienen pues ya la obesidad otra vez como al principio y pues se les complica muchísimo más porque entonces muchos, aunque les digan, vean psicólogos, psiquiatras, los valores antes de la cirugía, como que no dimensionan y se sienten raros. O sea, es un cambio muy brusco que tienen después de la cirugía y luego no lo toleran. Entonces sí es complejo la obesidad, es difícil. Es complejísimo, complejísimo. ¿Qué tanto ayudaría a correr a todos los McDonald's, los Burger King y los Kentucky? Digo, porque eso es un factor muy importante. Abogando a eso de que acaba de decir, doctor, hoy acabo de escuchar, venía yo escuchando, creo que en la XC1 o en un noticiero, que hay una empresa mexicana que se llama Pascual, que produce jugos. Ahorita en febrero va a lanzar el primer jugo
sin azúcares añadidos y con fruta natural. Entonces, o sea, se me hace algo pues muy bueno, ¿no? Que es parte de las consecuencias de toda esta situación. Y bueno, o sea, tomando en cuenta esa opinión, eso, lo que dijo usted de desaparecer los McDonald's, y esta es una acción pues que ojalá y la Coca-Cola la asume, ¿no? México ocupa el primer lugar en el consumo de Coca-Cola. Hay una zona en Chiapas, la zona de los chamulas. Se toman un promedio de 3 litros y medio del día individualmente por año. Eso es una barbaridad. Entonces la obesidad más grande de nuestro país está curiosamente allí. Bueno, yo me acuerdo, digo dentro de la historia, porque yo soy más viejo de ustedes ahora, yo me acuerdo que César Rodríguez Quilaver en alguna ocasión me invitó a formar parte de un grupo que él hizo con la AMPAC, cuando la AMPAC funcionaba, la Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis. Y él hizo una campaña muy fuerte. Estoy hablando de los años, a fines de los 80s y principios de los 90, estoy hablando de hace más de 30 años. Y yo recuerdo que él insistía mucho, fíjense bien, insistía mucho con que las escuelas no deberían tener negocio en las tienditas de las escuelas. ¿Estoy hablando bien? Es correcto. Que no debería haber, pero se le vino enfrente toda la comunidad de padres de familia, del Ruller, del Pacheli, porque tienen sus escuelitas y tienen ganancias allí. Consecuencias, se veían niños gordos. Las escuelas en nuestro país no tienen campos deportivos, no hacen deporte los chamacos, y se las pasan tragando. Esa es la palabra correcta. ¿Qué sucede? Ahora, para que el chamaco no coma, para que no dé guerra, le dan su tablet, el chamaco aplastado en la cama, y si el chamaco no quiere comer, la mamá le da cualquier alimento que no se riegue en el mueble, que no sea sopita porque le va a manchar el mueble. Entonces, ¿qué le consigue? Una pizza, una hamburguesa, etcétera, etcétera. Y tenemos entonces un chamaco en la escuela que huele a popó, que huele a materia fecal, son niños chiquitos que huelen feo, no se alcanzan a limpiar la colita, sudan mucho, acumulan mucha grasita y siempre están separados de todo el montón. Y de ahí viene el problema de la obesidad en nuestro país. Ahora, si remontamos un poquitito más atrás, y perdón por haber tomado la palabra, vemos que nuestras mamás, desde chiquitos, tenemos 1 mes, 2 meses de nacido, ya nos están dando huevito. Y lo he visto, ahora sí por historia, que les dan un poquito de Coca-Cola para que dejen de chillar, pinche chamaco, ¿no? Dejen de chillar, dale la coca al chamaco. Entonces, vemos a niños chiquitos, obesos. Yo levanto la mano, yo fui y sigo todavía con problemas de obesidad. Y me metieron a un concurso de belleza de niños y lo perdí porque estaba yo gordo. Entonces, quiere decir, desde nuestros inicios tenemos problemas de educación. Y eso es algo que no podemos aceptar, no queremos aceptar. Por otro lado, esto es muy grave. Antes se realizaba la industria pesquera con una sacarosa de la caña. Bueno, eso es una cosa, sí. Pero cuando vieron tratados de comercio y todo eso, encontraron una industria pesquera que era mucho más económica, la fructosa. Pero ¿qué pasa? La alta fructosa es endotóxica. La alta fructosa produce un incremento en la formación de ácido úrico y puede llevar a problemas renales graves. Y de hecho, la Coca-Cola favorece la formación de litos a nivel renal y intestinal. Está demostrado. De hecho, bueno, rápido a lo que comentaba, ya existen antecedentes en relación a políticas públicas. Hay un estudio sueco por ahí donde les dicen a los trabajadores que si no alcanzan cierto índice de masa corporal, no los aceptan. Y hubo una mejoría aparentemente significativa, pero no total, en el tema de la obesidad. Hoy en día también aquí en México lo hacen las instituciones de Marina, del Ejército, lo hacen. Nosotros hemos tenido pacientes. Hemos tenido pacientes que vienen por eso, o sea, de la Marina, quieren entrar a la Marina por obesidad y han venido con nosotros para poder entrar, porque no se los dejan. Porque solos con dieta no pueden. O sea, entonces, aún así, políticas públicas es que es multifactorial. Es muchas cosas, o sea, no nada más una. Es muy complejo.
Excelente. Muy bien, campeona.